El chirrido del portón oxidado fue la única bienvenida que recibió Elena en su nuevo y desolado mundo. La casona del olvido se erguía frente a ella, no como un refugio, sino como una tumba de madera podrida y adobes resquebrajados. El sol del mediodía caía como un castigo sobre la tierra agrietada, levantando un polvo que olía a huesos y a tiempo. En su vientre, la vida de su hijo por nacer era una promesa frágil, un latido de esperanza en medio de un silencio que gritaba abandono. Esta era la última parada. El exilio dictado por la crueldad de una suegra que la había despojado de todo, salvo del aire que respiraba. El viaje hasta allí había sido un desfile de miradas furtivas y susurros ahogados. Los pocos campesinos que encontró en el camino apartaban la vista, persignándose como si vieran a un espectro. La carreta, tirada por una mula famélica, se quejaba con cada sacudida, un lamento que hacía eco al dolor sordo en el corazón de Elena. Atrás quedaba el recuerdo de su esposo, Ricardo, y la vida que habían soñado. Adelante, solo se extendía un páramo hostil, un lienzo de ocres y grises donde ni siquiera los cardos se atrevían a crecer. Un reflejo perfecto del páramo que sentía en su alma. Al cruzar el umbral, un abrazo helado de aire estancado la recibió, cargado con el aroma denso del moho, la soledad y la madera descompuesta. Las telarañas colgaban de las vigas como sudarios grises, y el suelo crujía bajo sus pies, protestando por la intrusión. Las ventanas, con sus vidrios rotos, eran cuencas vacías que miraban hacia la nada, dejando que el viento se colara con un silbido lastimero, como los lamentos de las almas que, según la leyenda, aún penaban entre aquellas paredes. Elena sintió un escalofrío recorrerle la piel, un miedo primario que se enroscó en su pecho junto a la pena. Estaba completamente sola. Su única compañía era el movimiento de la criatura en su vientre, a quien le susurraba promesas que sonaban huecas, incluso para ella misma. Los primeros días fueron una batalla contra la desesperanza. Limpió un rincón de una de las habitaciones, barriendo décadas de polvo y olvido, y remendó una ventana con tablas viejas que encontró en el patio. Cada tarea era un esfuerzo monumental, un acto de desafío contra el decreto de muerte lenta que le habían impuesto. Miraba la tierra seca a su alrededor, un cementerio de arbustos muertos, y se preguntaba cómo podría sobrevivir allí. Las noches eran la prueba más dura. El frío del desierto se filtraba por cada grieta, implacable, obligándola a acurrucarse bajo una manta raída cuyo calor era insuficiente. El viento aullaba sin descanso, una sinfonía de fantasmas que alimentaba los terrores que la acechaban en la oscuridad. El hambre se convirtió en una compañera constante, un sabor amargo en la boca que le recordaba las escasas provisiones que se agotaban con una rapidez pavorosa. A veces, en el delirio del cansancio, creía escuchar voces, ecos de una vida que alguna vez llenó esa casa. Ahora, solo un esqueleto a merced de los elementos. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y dale like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el coraje de entrar a un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Aferrada a la única certeza que le quedaba, la vida que crecía dentro de ella, Elena se negaba a rendirse. La imagen del rostro de su suegra, doña Inés, con su sonrisa helada y sus ojos de acero al desterrarla, era un veneno que amenazaba con paralizarla. Pero entonces, una pequeña patada en su vientre la devolvía a la realidad. No era solo su vida la que estaba en juego, era el futuro de su hijo, el último vestigio de su amado Ricardo. Esa certeza se convirtió en una armadura contra el miedo, una llama diminuta pero feroz en medio de la más profunda oscuridad. De pie, frente a la ventana remendada, observó el amanecer teñir el cielo de colores pálidos. La tierra parecía un mar de polvo inmóvil, un lienzo, estéril, donde nada podía florecer. Era una sentencia, un final. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una intuición inexplicable comenzó a arraigarse, una sensación de que ese lugar guardaba algo más que desolación y leyendas de espantos.
Mal sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Para entender la profundidad de su caída, es necesario volver en el tiempo, a cuando las paredes de su mundo no estaban hechas de adobe agrietado y olvido, sino de amor y promesas susurradas al calor de una hoguera. La vida de Elena junto a Ricardo no era de lujos, pero sí de una riqueza que el dinero no puede comprar. Era una sinfonía de pequeños gestos, de manos que se buscaban en la oscuridad, y de risas que llenaban la modesta casita que habían levantado juntos, un nido tejido con esfuerzo y sueños compartidos. El aire en su hogar olía a pan recién horneado, a la tierra fértil que Ricardo trabajaba de 1900, sol a sol, y al aroma de las flores silvestres que Elena cuidaba en su pequeño jardín. Cada atardecer era un ritual sagrado. Ella lo esperaba en el porche, y él llegaba con el cansancio digno del hombre que labra su propio destino. Pero su sonrisa borraba cualquier rastro de fatiga al verla. Se sentaban juntos, compartiendo el silencio cómodo de quienes se entienden sin palabras, viendo el sol teñir de naranja y púrpura las colinas que eran su único horizonte. Hablaban por horas sobre el hijo que venía en camino. Ricardo, con sus manos grandes y encallecidas por el azadón, tocaba con una delicadeza infinita el vientre de Elena, sintiendo las primeras pataditas como un milagro. Le prometía al niño enseñarle a amar la tierra, a entender el lenguaje de las nubes y a ser un hombre justo y bueno. Elena escuchaba, con el corazón rebosante de una felicidad tan pura y tan vasta, que a veces le daba miedo, como si algo tan perfecto no pudiera durar para siempre en un mundo tan imperfecto. Ese miedo, agazapado en el rincón más oscuro de su alma, se materializó en una tarde de otoño. Una fiebre repentina, violenta e inexplicable, se apoderó del cuerpo fuerte de Ricardo. Lo que empezó como un simple escalofrío, se convirtió en un fuego que lo consumía por dentro. Una tormenta que ni las hierbas de la curandera ni las plegarias de Elena pudieron apaciguar. Su piel, antes tostada por el sol, se tornó pálida y sudorosa, y su voz, antes un trueno de alegría, se redujo a un murmullo febril. Elena no se apartó de su lado ni un solo instante. Le refrescaba la frente con paños húmedos, le daba de beber caldos que él apenas podía tragar, y le susurraba al oído que luchara, que no la dejara sola, que su hijo lo necesitaba. Pero la enfermedad fue un enemigo sordo y cruel. En una madrugada silenciosa, mientras el primer gallo cantaba a lo lejos, el pecho de Ricardo dejó de moverse. El amor de su vida se fue sin despedirse, dejando un silencio tan profundo y helado que congeló el alma de Elena para siempre. El luto fue un velo negro que cayó sobre su mundo. Los colores se desvanecieron, los sabores se volvieron ceniza en su boca, y los sonidos se ahogaron en un zumbido constante de dolor. Pero la crueldad humana no tardó en golpear a su puerta, vistiendo los ropajes severos y el corazón de granito de su suegra, doña Inés. La matriarca nunca había aprobado la unión de su hijo con una mujer que no tenía más dote que su bondad y su belleza, considerándola una campesina indigna de su apellido. Doña Inés llegó a la casa no con palabras de consuelo, sino con la frialdad de un verdugo. Sus ojos, dos esquirlas de hielo, recorrieron la humilde vivienda con un desprecio palpable, deteniéndose en el vientre abultado de Elena como si fuera la prueba de un crimen. No hubo un abrazo, ni una lágrima compartida, solo un silencio tenso, cargado de una malevolencia que se podía cortar con un cuchillo, el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la joven viuda. Con una voz desprovista de toda emoción, doña Inés le informó que, al no haber un testamento formal y al ser ella una simple mujer sin propiedades a su nombre, todo lo que Ricardo poseía volvía legalmente a manos de la familia. La casita, la pequeña parcela de tierra, los pocos animales, todo le era arrebatado. Elena, aturdida por el dolor y la incredulidad, apenas podía procesar la dureza de aquellas palabras que sonaban como martillazos sobre su corazón ya roto. Intentó apelar a su compasión, a la memoria de su hijo, al nieto que llevaba en sus entrañas,
Le suplicó, con lágrimas corriendo por su rostro, que no la dejara en la calle, que le permitiera quedarse al menos hasta que el niño naciera. Pero la piedad era un idioma extranjero para doña Inés. Para ella, Elena era solo un estorbo, una usurpadora que amenazaba con reclamar una parte de lo que consideraba exclusivamente suyo. La avaricia era el único motor que movía su alma marchita. La escena de la expulsión fue un acto de humillación calculado y despiadado. Doña Inés no llegó sola. La acompañaban dos hombres de aspecto rudo, capataces de su hacienda, cuya mera presencia era una amenaza silenciosa. Le dieron a Elena 1 hora para recoger sus pertenencias personales en un pequeño atado. Cada objeto que tocaba, cada recuerdo de su vida con Ricardo, se sentía como una brasa ardiente en sus manos, un pedazo de un pasado feliz que ahora le era arrancado a la fuerza. Los vecinos, atraídos por el alboroto, observaban, desde una distancia prudente, sus rostros una mezcla de lástima y miedo. Nadie se atrevía a intervenir, pues el poder de doña Inés en la región era absoluto y su crueldad legendaria. Elena sintió el peso de sus miradas como si fueran piedras, una vergüenza que la quemaba por dentro, expuesta en su momento de mayor vulnerabilidad, despojada no solo de su hogar, sino también de su dignidad ante los ojos del mundo. Cuando el tiempo se cumplió, uno de los hombres la tomó bruscamente del brazo. Arrastrándola hacia la puerta, Elena se aferró al marco, en un último y desesperado intento de resistir, de no abandonar el único santuario que había conocido. Fue entonces cuando doña Inés se acercó, y con una sonrisa gélida que nunca abandonaría la memoria de Elena, le espetó las palabras que sellarían su destino y encenderían en ella una llama de futura justicia. «Usted no es nada», dijo la anciana, su voz un siseo venenoso, «y ese bastardo que lleva dentro no verá ni una sola moneda de mi familia. Le doy una oportunidad de sobrevivir si es que puede. La casona del olvido en el páramo es suya. Vaya y púdrase en ese lugar maldito. Es lo único que merece». Cada palabra fue un latigazo, una marca de desprecio grabada a fuego en su espíritu. La empujaron fuera, y la puerta se cerró a sus espaldas con un sonido seco y definitivo, el sonido del fin de su vida. Afuera, el sol de la tarde parecía burlarse de ella, iluminando un mundo que de repente se había vuelto hostil y extraño. Sola, con un atado de ropa en una mano y la otra protegiendo instintivamente su vientre, Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, cayendo en un abismo de desesperación y miedo. El miedo no era solo por ella. Era un terror visceral por la criatura inocente, que dependía completamente de su fortaleza. ¿Cómo podría protegerlo? ¿Cómo podría alimentarlo en un lugar del que todos huían? Un sitio que las leyendas pintaban como la morada de los espantos y la desolación. La responsabilidad de mí en donde se... Esa nueva vida era un peso abrumador, pero también, sin que ella lo supiera aún, sería el ancla que le impediría ahogarse en el mar de su propia pena. Se quedó allí, inmóvil, durante un tiempo que le pareció una eternidad, viendo cómo las sombras se alargaban y la casa que había sido su hogar se convertía en la silueta de una tumba. El llanto se había secado en sus ojos, reemplazado por una resolución fría y dura como el acero. No les daría el gusto de verla destruida. Por Ricardo, por su hijo, encontraría la manera de sobrevivir, aunque tuviera que arrancarle la vida a las piedras. El viaje hacia la casona del olvido fue el epílogo de su humillación. Montada en la carreta que doña Inés le había concedido con sorna, tirada por una mula tan vieja y cansada como su propia alma, Elena avanzó hacia su exilio. El camino se volvía más y más desolado con cada legua, la tierra fértil dando paso a un paisaje de polvo y espinos, un reflejo perfecto del páramo que se había instalado en su corazón. Cada sacudida del carro era un recordatorio de su fragilidad, cada kilómetro un paso más hacia lo desconocido y temido. El mundo que había conocido, con su calidez y su seguridad, se desvanecía en el horizonte, convirtiéndose en un recuerdo borroso y doloroso. Adelante solo había incertidumbre, la promesa de una lucha solitaria contra el hambre, el frío y los fantasmas, tanto los de la leyenda como los que cargaba en su propia memoria. Fue en ese momento
con el corazón hecho pedazos, pero con la chispa de la vida latiendo en su interior, que Elena hizo un juramento silencioso. Juró que sobreviviría. Juró que su hijo nacería y conocería el amor de una madre que había enfrentado al infierno por él. Y juró que algún día, de alguna manera, la justicia encontraría su camino, y la tierra misma sería testigo de que el amor es una semilla más fuerte que la codicia. Así, la caída de Elena no fue un final, sino un comienzo terrible y doloroso. Fue el bautismo de fuego que la despojó de su inocencia y la obligó a descubrir una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza forjada en la pérdida, alimentada por el amor maternal y destinada a florecer en el lugar más improbable, en la tierra que todos, por ignorancia y malicia, habían decidido llamar maldita. Los días que siguieron a su expulsión se desdibujaron en una pesadilla de polvo y desamparo. Elena caminó sin rumbo fijo, con el sol como un verdugo sobre su cabeza, y la tierra agrietada como la única cama para su agotamiento. Cada paso era un esfuerzo titánico. El peso de su vientre y el de su corazón roto la anclaban a una realidad insoportable. Las noches eran un lienzo de estrellas indiferentes, un techo helado bajo el cual se acurrucaba, abrazando su propia soledad y el calor de la vida que prometía nacer. El hambre se convirtió en una garra afilada en sus entrañas, un dolor constante que la despertaba en las madrugadas frías. Las pocas monedas que llevaba se esfumaron como agua entre los dedos, cambiadas por trozos de pan duro que sabían a ceniza y a caridad. Golpeó puertas en busca de trabajo, ofreciendo sus manos para lavar, para coser, para lo que fuera. Pero el estigma de ser la viuda desterrada por doña Inés la precedía como una sombra, cerrándole cada portón con la misma frialdad con que le habían arrebatado su hogar. La gente la miraba con una mezcla de lástima y temor. Veían en ella un mal presagio, un recordatorio del poder implacable de los ricos y de la fragilidad de los pobres. Algunas mujeres le daban a escondidas un pedazo de arepa o un sorbo de agua, susurrando una oración antes de desaparecer, temerosas de la ira de la matriarca. Elena aprendió a leer en los ojos de los demás el veredicto de su propia condena. Estaba marcada. Era una paria en su propia tierra. Dormía en los rincones olvidados de los pueblos, detrás de las iglesias o en los establos abandonados, compartiendo el frío con los animales errantes. El olor a paja húmeda y a estiércol se le impregnó en la ropa y en la piel, un perfume de miseria que borraba cualquier vestigio de la mujer que había sido. Sentía la patada de su hijo y las lágrimas quemaban sus ojos, no de autocompasión, sino de una rabia impotente. ¿Qué clase de mundo le estaba ofreciendo a esa criatura inocente? Fue una tarde, mientras se refugiaba de un aguacero bajo el alero de una cantina, que escuchó el rumor por primera vez. Dos arrieros hablaban en voz baja, con el respeto temeroso que se le tiene a lo sobrenatural. Hablaban de un lugar en los límites del páramo, una propiedad de los Inchausti que llevaba décadas abandonada. La casona del olvido, la llamaban, un lugar donde, según decían, la tierra estaba tan muerta que ni las malas hierbas crecían, y las almas en pena lloraban con el viento. Uno de los hombres se persignó al nombrarla, contando que nadie se atrevía a acercarse, pues quien lo hacía terminaba loco o desaparecía sin dejar rastro. Decían que una antigua maldición pesaba sobre esas paredes, un castigo por la avaricia de sus primeros dueños. La describían como una tumba abierta, un esqueleto de madera y adobe esperando tragarse a la siguiente alma incauta que osara cruzar su umbral. Elena escuchaba, y un escalofrío que no era de frío le recorrió la espalda. Al principio, desechó la idea como un delirio. Ir a un lugar maldito era buscar la muerte. Pero, ¿acaso no estaba ya muriendo lentamente? Cada día que pasaba era un clavo más en el ataúd de su esperanza. El hambre era un fantasma real, la intemperie un enemigo palpable. La idea, por más aterradora que fuera, comenzó a echar raíces en su mente desesperada. Un techo, aunque estuviera roto, era mejor que el cielo abierto. Un refugio, aunque estuviera embrujado, era mejor que la crueldad de los hombres.
Llegó a su punto más bajo una noche en que la fiebre la consumió. Temblando, empapada por la lluvia, se refugió en un portal mientras el mundo giraba a su alrededor. Sintió un movimiento débil en su vientre, y el pánico la ahogó. Su hijo también estaba sufriendo. Su debilidad era la debilidad de él. En ese instante supo que no tenía otra opción. El miedo a los fantasmas y a las maldiciones era insignificante comparado con el terror de fallarle a la única persona que le quedaba en el mundo. La decisión se forjó en el fuego de esa fiebre, una claridad terrible y absoluta. Iría a la casona del olvido. Si los fantasmas querían llevársela, tendrían que luchar contra el espíritu de una madre dispuesta a todo. Si la tierra era estéril, ella la haría parir vida con sus propias manos. Era un salto al abismo, un pacto con lo desconocido, pero era la única senda que le quedaba por caminar. Era su última y más desesperada esperanza. El coraje de una madre a veces nos lleva a las puertas del mismo infierno, si al otro lado existe una mínima posibilidad de salvación para sus hijos. La travesía de Elena apenas comienza, y su valentía merece que su historia sea escuchada. Si este relato te conmueve, acompáñanos en este viaje, dejando tu apoyo. Comparte esta llama de determinación con quienes creas que la necesitan, y suscríbete para descubrir cómo una mujer, armada solo con amor, puede hacer florecer un milagro en la tierra de la desolación. Al amanecer, la fiebre había cedido, dejando tras de sí una calma extraña y una resolución de acero. Se levantó, y aunque su cuerpo dolía y sus ropas estaban sucias y mojadas, su espíritu se sentía erguido por primera vez en semanas. Ya no era una víctima, a la deriva, sino una guerrera marchando hacia su única batalla posible. Preguntó a un viejo vendedor del mercado por el camino hacia el páramo, hacia las tierras olvidadas de los Inchausti. El anciano la miró con ojos cargados de pena y asombro. Intentó disuadirla, repitiéndole las mismas historias de espantos y desgracias que ella ya había oído. Le dijo que ese lugar no era para los vivos, que estaba yendo a su propia tumba. Elena simplemente le agradeció con una inclinación de cabeza. No, había palabras que pudieran detenerla, porque no huía de los fantasmas, sino que corría para salvar una vida, con la poca fuerza que le quedaba. Cambió su último objeto de valor, un pequeño relicario de plata que le había regalado Ricardo, por un trozo de queso, pan y una cantimplora llena de agua. Era todo su capital para enfrentar lo desconocido. Cada bocado que daba lo hacía pensando en su hijo, convirtiendo el simple acto de comer en un juramento de supervivencia, una promesa de que ambos verían la luz de un nuevo día. Su peregrinación adquirió un nuevo propósito. Ya no vagaba sin rumbo. Ahora tenía un destino, por más lúgubre que éste fuera. Los paisajes áridos que antes la deprimían, ahora los veía como un preludio, el umbral que debía cruzar para encontrar un santuario o una sepultura. El viento que antes la congelaba, ahora le susurraba al oído, no con lamentos, sino con un llamado ancestral que la impulsaba a seguir adelante. La gente del último poblado la vio pasar como a una aparición. Una mujer embarazada, sola, caminando con una determinación casi febril hacia la dirección de la que todos huían. No entendían que Elena ya había enfrentado al peor de los monstruos, la crueldad humana, encarnada en el rostro de su suegra. Después de eso, ¿qué terror podría guardarle un simple fantasma? En lo profundo de su ser, una intuición inexplicable le decía que estaba haciendo lo correcto. Sentía que en ese lugar, en el corazón del abandono y el miedo, no encontraría el una emoción final, sino el verdadero comienzo. Mal sabía ella que esa casa, estigmatizada por la ignorancia y la superstición, guardaba un secreto mucho más poderoso que cualquier maldición, un tesoro que la aguardaba pacientemente para renacer de sus propias cenizas. Finalmente, tras una caminata que pareció durar una vida entera, el esqueleto de la casona del olvido se recortó contra el cielo pálido del atardecer. Se erguía en la cima de una loma pelada, no como una casa, sino como una bestia dormida y cubierta de costras. Las tejas rotas eran como dientes mellados en una boca abierta hacia el cielo.
y sus ventanas vacías, cuencas oscuras que parecían observar a Helena con una indiferencia milenaria. El viento, único habitante de aquel páramo, silbaba a través de sus heridas, un lamento perpetuo que le heló la sangre en las venas. El chirrido del portón oxidado fue la única bienvenida que recibió Helena en su nuevo y desolado mundo. Una protesta metálica que rasgó el silencio sepulcral. El sol del mediodía caía como un castigo sobre la tierra agrietada, levantando un polvo fino que olía a huesos y a tiempo. En su vientre, la vida de su hijo por nacer era una promesa frágil, un latido de esperanza en medio de un silencio que gritaba abandono. Esta era la última parada, el exilio dictado por la crueldad, el final del camino y, quizás, el final de todo. Al cruzar el umbral, un abrazo helado de aire estancado la recibió, cargado con el aroma denso del moho, la soledad y la madera, descompuesta. Las telarañas colgaban de las vigas como sudarios grises, y el suelo crujía bajo sus pies, protestando por la intrusión. La luz que se filtraba por las grietas del techo dibujaba lanzas doradas en la penumbra, iluminando partículas de polvo que danzaban como espectros perezosos. Helena sintió un escalofrío recorrerle la piel, un miedo primario que se enroscó en su pecho junto a la pena. Estaba completamente sola. Su única compañía era el movimiento de la criatura en su vientre, Asinta Osandación, quien le susurraba promesas que sonaban huecas incluso para ella misma. Los primeros días fueron una batalla brutal contra la desesperanza. Escogió un rincón de la habitación menos destruida, barriendo décadas de polvo y olvido con una rama seca, en un intento fútil de imponer un orden en medio del caos. Cada tarea era un esfuerzo monumental, un acto de desafío contra el decreto de muerte lenta que le habían impuesto. Las noches eran la prueba más dura. El frío del desierto se filtraba por cada grieta, implacable, obligándola a acurrucarse bajo una manta raída cuyo calor era una burla. El viento aullaba sin descanso, una sinfonía de fantasmas que alimentaba los terrores que la acechaban en la oscuridad. El hambre se convirtió en una compañera constante, un sabor amargo en la boca que le recordaba las escasas provisiones que se agotaban con una rapidez pavorosa. A veces, en el delirio del cansancio, creía escuchar voces, ecos de una vida que alguna vez llenó esa casa. El agua era su tesoro más preciado. Encontró un pozo en el patio trasero, casi cegado por la maleza y los escombros. Le tomó 2 días enteros de trabajo agotador, sacando lodo y piedras con un balde herrumbrado, hasta que finalmente vio el brillo oscuro y tembloroso del agua en el fondo. Era un hilo de vida, turbio y con sabor a tierra, pero era vida. Lloró de alivio, con las manos destrozadas y el cuerpo adolorido, bebiendo de esa agua como si fuera el más dulce de los manjares. Con el pasar de los días, una rutina de supervivencia se impuso. Remendó una ventana con tablas viejas que encontró en el patio, bloqueando una de las bocas por las que el viento entraba aullando. Aprendió a identificar el lenguaje de la casa, los crujidos que anunciaban un cambio de temperatura, el silbido particular del viento en cada habitación, el goteo persistente en el antiguo fogón cuando llovía. Poco a poco, el monstruo de adobe y madera se fue convirtiendo en su caparazón, su único y precario refugio. Sin embargo, la tierra que rodeaba la casa permanecía como un enemigo silencioso y terco. Era un cementerio de arbustos muertos, una piel de arcilla agrietada donde nada parecía capaz de crecer. Helena miraba ese lienzo estéril y sentía que era un reflejo de su propio futuro. Seco, vacío, sin promesas. Las últimas semillas de frijol que guardaba en un pañuelo eran su última esperanza. Una apuesta desesperada contra la esterilidad que la rodeaba por dentro y por fuera. Una mañana, impulsada por un hambre que ya era dolor físico, tomó la decisión. No podía esperar más. Encontró en un cobertizo derrumbado una vieja y pesada azada, con el metal carcomido por el óxido, pero el mango aún firme. Eligió un pedazo de tierra junto a un muro de adobe, que parecía retener la poca humedad de la noche. Un lugar donde el sol de la tarde no castigaba con tanta furia. Era un acto de fe ciega, una oración hecha de sudor y esfuerzo.
Levantó la azada, sintiendo el tirón en los músculos de su espalda y el peso de su vientre. El primer golpe contra el suelo produjo un sonido seco, duro, como si golpeara una roca. La tierra no cedía. Era una costra compacta, cocida por años de abandono y sequía. Pero Elena no se rindió. Golpeó una y otra vez, con una furia sorda, con la determinación de una madre que lucha por el pan de su hijo. Cada golpe era un grito contra su destino, una negativa a dejarse morir. El sudor le perlaba la frente y se mezclaba con el polvo, trazando surcos en su rostro. Sus manos, ya maltratadas, comenzaron a sangrar, pero el dolor era lejano, ahogado por la urgencia de su misión. Estaba a punto de rendirse, de caer de rodillas y dejar que la desesperación la devorara cuando el sonido cambió. No fue el golpe sordo y compacto contra la tierra. Fue un clac hueco, metálico, un sonido anómalo que vibró a través del mango de la azada hasta sus huesos. Se detuvo en seco, con el corazón martillándole en el pecho. El cansancio se disipó, reemplazado por una oleada de adrenalina y curiosidad. ¿Qué podía ser? ¿Una roca con una forma extraña? Dejó caer la azada y se arrodilló, escarbando con sus propias manos en el lugar del impacto. La tierra estaba suelta en ese punto. Apartó los terrones secos y las pequeñas piedras con una urgencia febril, sus dedos rozando algo frío, duro y con una textura que no era natural. Siguió cavando, sin importarle las uñas rotas ni la sangre que manchaba la tierra. Poco a poco, una esquina de metal oxidado emergió del polvo. No era una roca. Era algo hecho por el hombre. Con el corazón desbocado, amplió el agujero, revelando la superficie de lo que parecía ser una pequeña caja de metal, corroída por el tiempo y la humedad, pero sólidamente construida. Estaba enterrada a poca profundidad, como si alguien hubiera querido esconderla deprisa. Le tomó casi media hora de esfuerzo desenterrarla por completo. La caja era más pesada de lo que aparentaba. Un cofre del tamaño de un ladrillo grande, sin adornos, pero con una cerradura robusta, que el óxido había sellado para siempre. La arrastró con dificultad hasta la sombra del muro y se sentó a su lado, jadeando, mirando su hallazgo con una mezcla de temor y una esperanza tan intensa que le dolía. ¿Qué secretos podía guardar aquel objeto olvidado? Durante un instante, el miedo la paralizó. Las leyendas sobre la casa volvieron a su mente. ¿Y si era algo maligno? Parte de la maldición de la que todos hablaban. Pero entonces, una suave patada en su vientre la devolvió a la realidad. Su hijo, fuera lo que fuera que hubiera dentro, no podía ser peor que el hambre que los acechaba. La necesidad era un látigo más poderoso que cualquier superstición. Necesitaba saber qué había adentro. Buscó una piedra grande y afilada y, usándola como un martillo primitivo, comenzó a golpear la cerradura con todas sus fuerzas. El metal protestaba con cada impacto, un sonido agudo que rompía el silencio del páramo. Golpeó una y otra vez, con una precisión desesperada, hasta que finalmente contrastó un crujido de metal torturado. El mecanismo cedió, y la tapa se entreabrió unos milímetros. El aire que escapó del interior olía a cuero viejo, a papel y a hierbas secas. Con manos temblorosas, levantó la pesada tapa. Sus ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la oscuridad del interior. No había joyas ni monedas de oro, como en los cuentos de tesoros escondidos. Lo que encontró fue algo mucho más extraño, y en su corazón sintió que era infinitamente más valioso. Envuelto cuidadosamente en miemodestumase, un trozo de lino amarillento, yacía un diario de tapa de cuero, con las páginas onduladas por el tiempo. El cuero estaba desgastado pero flexible, y al tocarlo, Elena sintió una extraña conexión, como si una energía latente emanara de él. La caligrafía en la primera página era elegante, femenina, trazada con una tinta que se había desvanecido a un color sepia. El nombre grabado en la piel era Matilde, un nombre que no reconocía, pero que resonaba con la historia olvidada de aquellas paredes. Era el testamento de una mujer que, como ella, había habitado esa soledad. Junto al diario,
Dentro de una pequeña bolsa de tela había un puñado de semillas. Eran diferentes a todo lo que Elena había visto antes. No eran las semillas redondas y opacas de los frijoles o el maíz. Eran oscuras, casi negras, con una forma alargada como una lágrima y un brillo aceitoso, casi iridiscente. Al tomarlas en la palma de su mano, sintió un calor inexplicable, una vibración sutil, como si contuvieran una vida concentrada y poderosa. Elena no lo sabía en ese momento, pero no había desenterrado un simple cofre. Había desenterrado una herencia. Había encontrado la llave que no solo abriría los secretos de esa tierra supuestamente maldita, sino que también le daría las herramientas para forjar un nuevo destino. Aquel diario y esas semillas no eran solo papel y grano, eran conocimiento ancestral, resiliencia embotellada y la promesa de que incluso en el suelo más estéril, el amor de una madre podía hacer florecer un milagro. Abrió el diario con un cuidado casi religioso. Las páginas crujían suavemente, liberando el aroma del tiempo. La primera entrada estaba fechada casi 50 años atrás. La voz de Matilde, clara y firme a pesar de las décadas, comenzó a hablarle desde el papel, contándole una historia de traición, de sabiduría indígena y de una planta legendaria que se negaba a morir. Una planta que, según escribió, era un regalo de la tierra para aquellos que sabían escucharla. Elena sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Ya no estaba sola en el páramo. La voz de Matilde era una compañía, una guía que emergía del pasado para iluminar su oscuro presente. La mujer del diario le hablaba de la lágrima del desierto, una planta que sus ancestros habían cultivado, capaz de prosperar sin apenas agua y de producir un fruto con propiedades curativas milagrosas. La casa no era una maldición, era el último santuario de ese tesoro botánico. El sol comenzaba a descender, en el punto haciendo horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. La brisa de la tarde era fresca, pero Elena ya no sentía el frío. Un calor nuevo, nacido de la esperanza, se extendía por su pecho. Apretó las semillas en su mano y miró la tierra agrietada, pero ya no la veía como un enemigo. La veía como una aliada dormida, una cómplice que había estado guardando pacientemente su secreto para ella. El verdadero tesoro de la casona del olvido no estaba hecho de oro, sino de vida. No eran los fantasmas de los muertos los que habitaban allí, sino el espíritu indomable de las mujeres que la habían precedido. En ese momento, Elena comprendió que no había sido desterrada a una tumba, sino guiada a una cuna. El lugar de su posible muerte se había revelado como el único lugar donde ella y su hijo podrían, verdaderamente, volver a nacer. Se levantó, con el diario bajo el brazo y las semillas a salvo en su bolsillo. Miró la imponente silueta de la casona, ahora bañada por la luz dorada del crepúsculo. Ya no le parecía una bestia amenazante, sino una guardiana silenciosa. Una nueva fuerza la recorrió, una certeza absoluta de que sobreviviría. No solo sobreviviría, sino que florecería, al igual que las lágrimas del desierto que pronto sembraría con sus propias manos. Esa noche, por primera vez, no durmió acurrucada por el miedo, sino abrazada a una promesa. La promesa de un futuro que ella misma cultivaría, grano a grano, página a página. La justicia, como una semilla, a veces necesita ser enterrada en la más profunda oscuridad antes de poder germinar y finalmente buscar la luz. La batalla de Elena apenas comenzaba, pero ahora, por fin, tenía un arma en sus manos. La fama del elixir que producía Elena, bautizado por los pocos viajeros que lo probaban como el agua de esperanza, comenzó a extenderse como un rumor llevado por el viento del desierto. No era un torrente, sino un murmullo persistente que viajaba en las alforjas de los arrieros y en las cartas de los comerciantes. Hablaban de Neodesa, una viuda solitaria que había hecho florecer el páramo maldito, de un brebaje de color ámbar que devolvía la fuerza a los débiles y la claridad a los ojos cansados. Un secreto que, según decían, valía más que el oro. El susurro, inevitablemente, encontró su camino a través de los muros de piedra de la opulenta hacienda de los Inchausti.
Llegó a los oídos de doña Inés mientras contaba sus monedas en un despacho frío y sombrío, un lugar donde el único calor provenía de la llama de su propia avaricia. Al principio, lo descartó como un cuento de viejas, una fantasía de campesinos ignorantes, pero el rumor persistió, y con él, una palabra clave que encendió una chispa peligrosa en su mente: tesoro. La idea de que Elena, la insignificante mujer que había desterrado a morir, hubiera encontrado una fortuna en ese pedazo de tierra inútil, era un insulto a su inteligencia y a su poder. Su mente, incapaz de concebir una riqueza que no fuera mineral o monetaria, se llenó de visiones de vetas de oro ocultas o de un entierro de la época de la conquista. La codicia, esa vieja serpiente que dormitaba en su alma, despertó con un hambre voraz, exigiendo su parte. La decisión fue instantánea, forjada en la fría lógica de la depredadora. No podía permitir que una campesina advenediza se quedara con lo que, por derecho de apellido y de sangre, consideraba suyo. Convocó a sus capataces de confianza, los mismos hombres de rostro adusto y manos callosas que habían ejecutado la expulsión de Elena años atrás. Sus órdenes fueron simples y directas. Irían a la casona del olvido a reclamar el tesoro, por las buenas o, preferiblemente para ellos, por las malas. El viaje de regreso a la casona fue una procesión de malicia. El lujoso carruaje de doña Inés levantaba una nube de polvo arrogante, una mancha oscura avanzando sobre el paisaje que Elena había aprendido a amar. Dentro, la matriarca no sentía remordimiento ni duda, solo la anticipación febril del cazador que está a punto de cerrar su trampa sobre una presa indefensa. Imaginaba el rostro de Elena, suplicante y derrotado, entregándole las joyas o los lingotes que sin duda había encontrado. Un día, mientras el sol de la tarde bañaba la finca La Esperanza en una luz dorada y pacífica, el idilio se rompió. El sonido distante de cascos y ruedas se convirtió en un estruendo que hizo que las aves guardaran silencio. Mateo, que jugaba persiguiendo mariposas entre las hileras de las plantas milagrosas, corrió a refugiarse tras las faldas de su madre. Elena alzó la vista, y su corazón, aunque dio un vuelco de reconocimiento, se mantuvo firme. Sabía que este día llegaría. El carruaje negro, como un cuervo de mal agüero, se detuvo frente a la casa restaurada. La puerta se abrió y de ella descendió doña Inés, más encorvada por los años, pero con la misma altanería intacta en su mirada. Sus ojos de hielo recorrieron la próspera plantación, no con asombro, sino con la rabia contenida de quien ve su propiedad invadida por la maleza, aunque esa maleza estuviera llena de vida y de flores. «Veo que se las ha arreglado bien con las obras que le di», dijo su voz, un siseo que cortó el aire tibio de la tarde. «Pero no se haga ilusiones. Esta tierra pertenece a mi familia. Todo lo que ha encontrado en ella es mío». Su mirada se posó en la casa, en los campos, buscando con avidez cualquier indicio del oro que había venido a reclamar. Elena, con una serenidad que la sorprendió a ella misma, dio un paso al frente, colocando una mano protectora sobre el hombro de su hijo. «Usted está equivocada, señora», respondió con voz clara y firme, una voz que ya no temblaba. «Esta tierra nunca fue una sobra. Era un tesoro que su codicia le impidió ver. Y no pertenece a su familia, sino a quien la ama y la trabaja. Le pertenece a mi hijo». Doña Inés soltó una risa seca, despectiva. La calma de Elena la enfurecía. La consideraba una insolencia intolerable. Palabras, solo palabras de una campesina ignorante. «No tengo tiempo para sus delirios. Entrégueme el tesoro que ha encontrado. Sé que hay algo, los rumores no mienten. Entréguemelo ahora, o mis hombres lo encontrarán por la fuerza, y le aseguro que no serán amables». A una señal suya, los dos capataces descendieron de sus caballos. Eran más viejos, pero igual de intimidantes, con sonrisas crueles dibujadas en sus rostros curtidos. Avanzaron lentamente, sus botas pesadas levantando pequeñas nubes de polvo, un acto de profanación sobre la tierra que Elena había cuidado con tanto esmero. El olor a aguardiente y a sudor rancio llegó hasta ella.
un aroma de violencia contenida que le heló la piel. Mateo se aferró con más fuerza a su madre, sus pequeños ojos llenos de un miedo que era una daga en el corazón de Elena. Fue ese miedo en la mirada de su hijo lo que solidificó su resolución, convirtiéndola en un muro de granito. El instinto maternal, la fuerza más primigenia y poderosa, se apoderó de ella. No luchaba por la tierra ni por el elixir. Luchaba por el mundo seguro que había construido para su pequeño. ¡Esperen!, ordenó Elena con una autoridad que los detuvo en seco. Los hombres, acostumbrados a la sumisión, se quedaron inmóviles, mirando a su patrona en busca de confirmación. Doña Inés frunció el ceño, desconcertada por aquel repentino despliegue de poder. Elena, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y entró en la casa con pasos decididos, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión y preguntas. La anciana sonrió, con suficiencia, creyendo que la viuda iba a buscar el supuesto tesoro para entregárselo. Esperaba verla salir con un cofre, con una bolsa pesada. Pero Elena no regresó con oro ni con joyas. Lo que llevaba en sus manos era mucho más poderoso. Sostenía con una delicadeza reverencial el viejo diario de Matilde, con su tapa de cuero desgastada por el tiempo y las caricias. Se plantó frente a doña Inés, cuyos ojos mostraron un destello de confusión y luego de burla. ¿Un libro viejo? ¿Ese es su tesoro? ¿Ha perdido el juicio? Pero su risa se congeló en sus labios cuando Elena abrió el diario en una página específica y se lo mostró. La caligrafía elegante y familiar de Matilde, la matriarca original, la golpeó como una aparición del pasado. El rostro de doña Inés palideció, perdiendo su color cetrino para volverse de un blanco ceniciento. Reconoció la letra de la mujer a la que su familia había engañado y despojado. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban una mezcla de incredulidad y un pánico que ascendía desde lo más profundo de su memoria culpable. El pasado, que creía enterrado bajo décadas de mentiras, acababa de ser exhumado. Este diario no solo contiene el secreto de la cosecha, dijo Elena, su voz ahora tranquila pero con el filo del acero. Contiene también la verdad sobre cómo su familia falsificó los títulos de propiedad, cómo le robaron las mejores tierras al abuelo de mi hijo, dejándole solo este páramo que ustedes despreciaban. Contiene la prueba de que la fortuna sobre la que usted se sienta fue construida sobre un crimen. Cada palabra de Elena era un martillazo sobre la armadura de orgullo de la anciana. Doña Inés intentó hablar, pero solo un sonido ahogado salió de su garganta. El diario era la prueba irrefutable de su deshonra. Su poder en la región no se basaba en la ley, sino en el miedo y en una reputación de rectitud que ahora pendía de un hilo, sostenido por la mujer a la que había intentado destruir. No, busco venganza, señora, continuó Elena, mirando a la mujer derrotada con una extraña mezcla de triunfo y piedad. Solo busco paz para mi hijo y para mí. Déjenos en paz, váyase de aquí y nunca vuelva. Si lo hace, este secreto morirá conmigo. Pero si intenta quitarnos lo que es nuestro por derecho y por trabajo, le juro que el mundo entero sabrá que el apellido Inchausti es sinónimo de ladrón y de mentira. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, roto solo por el silbido del viento entre las hojas de la lágrima del desierto. Los capataces miraban a su patrona desconcertados, viendo cómo toda su autoridad se desmoronaba frente a ellos. Ya no era la matriarca de hierro, sino una anciana frágil, expuesta y vencida por la verdad escrita en un puñado de páginas amarillentas. Sin pronunciar una sola palabra, con un movimiento casi mecánico, doña Inés se dio la vuelta. Ya no caminaba erguida, sino encorvada, como si el peso de su propia infamia la estuviera aplastando. Subió a su carruaje, con la ayuda torpe de uno de sus hombres, sin atreverse a mirar atrás, sin cruzar una última mirada con la mujer que había sellado su humillación. El carruaje se alejó, esta vez no levantando una nube de polvo arrogante, sino huyendo en una retirada vergonzosa. Desapareció en el horizonte, llevándose consigo la sombra de la tiranía que durante tanto tiempo había oscurecido la vida de Elena. La justicia no había llegado con el estruendo de un tribunal, sino con el susurro de la verdad,
en la tierra que la propia villana había despreciado. Cuando el último eco de las ruedas se perdió, Helena exhaló un largo suspiro, y solo entonces sintió como sus piernas temblaban. Se arrodilló y abrazó a Mateo con todas sus fuerzas, hundiendo el rostro en su cabello, inhalando el aroma de su inocencia. Había enfrentado al monstruo y había ganado. El aire del páramo le pareció más puro, más dulce. Miró la casona, su hogar, y luego los campos que se extendían bajo el sol poniente. Comprendió entonces la verdadera naturaleza de la maldición. La única maldición que alguna vez pesó sobre ese lugar fue la ceguera de la codicia, y el verdadero tesoro no eran las plantas ni el elixir, sino la fuerza que había encontrado dentro de sí misma, una fuerza cultivada en el amor y regada con lágrimas de resiliencia. La paz había regresado a la esperanza, pero era una paz diferente, más fuerte. Era la paz ganada en la batalla, la tranquilidad de saber que había protegido su mundo. Helena se levantó, tomó la pequeña mano de su hijo, y juntos caminaron de regreso a casa, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo con los colores de una promesa cumplida. La tierra, finalmente, pertenecía a quienes la merecían. Los años que siguieron fueron una sinfonía de trabajo arduo y amor incondicional. La finca La Esperanza, como Helena la rebautizó, se convirtió en un oasis de vida en medio del páramo. Las plantas de la lágrima del desierto florecieron bajo su cuidado, y siguiendo las precisas anotaciones de 1209, Matilde aprendió a extraer su néctar y a preparar un elixir que se hizo famoso entre los viajeros y comerciantes que se atrevían a cruzar aquellas tierras. La noticia de la milagrosa agua de esperanza y de la viuda que había hecho florecer lo imposible viajó más rápido que el viento. El susurro, inevitablemente, encontró su camino a través de los muros de piedra de la opulenta hacienda de los Inchausti. Llegó a los oídos de doña Inés mientras contaba sus monedas en un despacho frío, un lugar donde el único calor provenía de la llama de su propia avaricia. La idea de que Helena, la insignificante mujer que había desterrado a morir, hubiera encontrado una fortuna en ese pedazo de tierra inútil, era un insulto a su poder. La codicia, esa vieja serpiente que dormitaba en su alma, despertó con un hambre voraz. Un día, mientras el sol de la tarde bañaba la finca en una luz dorada y pacífica, el idilio se rompió. Un lujoso carruaje negro, como un cuervo de mal agüero, avanzó por el camino, deteniéndose frente a la casa restaurada. De él descendió doña Inés, más encorvada por los años, pero con la misma altanería intacta en su mirada. Sus ojos de hielo recorrieron la próspera plantación, no con asombro, sino con la rabia de quien ve su propiedad invadida. Mateo, que ya era un niño de 5 años, corrió a refugiarse tras las faldas de su madre. «Veo que se las ha arreglado bien con las obras que le di», dijo su voz, un siseo que cortó el aire tibio de la tarde. «Pero no se haga ilusiones. Esta tierra pertenece a mi familia. Todo lo que ha encontrado en ella, todo lo que crece aquí, es mío». Su mirada se posó en la casa, en los campos, buscando con avidez cualquier indicio del oro que había venido a reclamar. Helena, con una serenidad que la sorprendió a ella misma, dio un paso al frente, colocando una mano protectora sobre el hombro de su hijo. «Usted está equivocada, señora», respondió con voz clara y firme, una voz que ya no temblaba. «Esta tierra nunca fue una sobra. Era un tesoro que su codicia le impidió ver. Y no pertenece a su familia, sino a quien la ama y la trabaja. Le pertenece a mi hijo». Doña Inés soltó una risa seca, despectiva. La calma de Helena la enfurecía. La consideraba una insolencia intolerable. Amenazó con llamar a los jueces, con usar su influencia para aplastarla y quitarle todo una vez más. A una señal suya, 2 capataces de rostro adusto descendieron de sus caballos, avanzando con una prepotencia amenazante. Pero Helena ya no era la Nina Tosentama, joven asustada que fuera expulsada años atrás. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y entró en la casa con pasos decididos, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. La anciana sonrió con suficiencia
creyendo que la viuda iba a buscar el supuesto tesoro. Pero Elena no regresó con oro ni con joyas. Lo que llevaba en sus manos era mucho más poderoso. Sostenía con una delicadeza reverencial el viejo diario de Matilde, con su tapa de cuero desgastada por el tiempo. Se plantó frente a doña Inés y abrió el diario en una página específica. La caligrafía elegante y familiar de Matilde, la matriarca original, la golpeó como una aparición del pasado. El rostro de doña Inés palideció, perdiendo su color cetrino para volverse de un blanco ceniciento. Reconoció la letra de la mujer a la que su familia había engañado y despojado, y el pánico ascendió desde lo más profundo de su memoria culpable. Este diario no solo contiene el secreto de la cosecha, dijo Elena, su voz ahora tranquila pero con el filo del acero. Contiene también la verdad sobre cómo su familia falsificó los títulos de propiedad, cómo le robaron estas tierras al abuelo de mi hijo, dejándole solo este páramo que ustedes despreciaban. Contiene la prueba de que la fortuna sobre la que usted se sienta fue construida sobre un crimen. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, roto solo por el silbido del viento. Doña Inés, por primera vez en su vida, fue derrotada, no por la fuerza, sino por la verdad. Su poder, construido sobre el miedo y una reputación intachable, se desmoronó frente a sus propios hombres al ser expuesta como la heredera de una estafa. La humillación era un veneno que recorría sus venas. «No busco venganza, señora», continuó Elena, mirando a la mujer derrotada con una extraña mezcla de triunfo y piedad. «Solo busco paz para mi hijo. Váyase de aquí y nunca vuelva. Si lo hace, este secreto morirá conmigo. Pero si intenta quitarnos lo que es nuestro por derecho y por trabajo, le juro que el mundo entero sabrá que el apellido Inchausti es sinónimo de ladrón y de mentira». Sin pronunciar una sola palabra, con un movimiento casi mecánico, doña Inés se dio la vuelta. Ya no caminaba erguida, sino encorvada, como si el peso de su propia infamia la estuviera aplastando. Subió a su carruaje y partió, desapareciendo en una nube de polvo vergonzoso, para nunca más volver. La justicia poética había sido servida. La tierra que despreció se convirtió en la fuente de su humillación y la salvación de la mujer que intentó destruir. Pasaron 10 años más. La finca La Esperanza se convirtió en un referente en toda la región. Lo que antes era un páramo de polvo y olvido, ahora era un valle verde y próspero, un testimonio viviente del poder de la resiliencia. La casa, antes una ruina fantasmal, era ahora un hogar cálido, con el aroma constante a pan horneado y al néctar dulce de la cosecha, un refugio para viajeros y un centro de aprendizaje para otros campesinos. Elena ya no era la viuda desterrada, sino doña Elena, una matriarca por derecho propio. Su rostro estaba surcado por las líneas del trabajo y del tiempo, pero sus ojos brillaban con una sabiduría serena y una fuerza tranquila. Se había convertido en una figura de respeto y consejo, una mujer que conocía los secretos de la tierra y del corazón humano, siempre dispuesta a compartir su conocimiento y su ayuda con quien lo necesitara. Mateo se había convertido en un joven fuerte y noble, con las manos encallecidas de su padre y la mirada inteligente y compasiva de su madre. Amaba esa tierra con cada fibra de su ser, pues sabía que cada planta, cada adobe de su casa, estaba impregnado del sacrificio y el amor de la mujer que le había dado todo. Era el guardián de un legado que no se medía en pesos, sino en dignidad. A veces, en las tardes tranquilas, Elena se sentaba en el porche, el mismo lugar donde alguna vez sintió el abrazo helado de la soledad, y observaba el atardecer pintar el cielo. Veía a su hijo supervisando los campos, y su corazón se llenaba de una paz tan profunda que era casi tangible. Había enfrentado la oscuridad y no solo había sobrevivido, sino que había cultivado un jardín en ella. Comprendió entonces que la única maldición que alguna vez pesó sobre ese lugar fue la ceguera de la codicia, y el verdadero tesoro no eran las plantas ni el elixir, sino la fuerza que había encontrado dentro de sí misma, una fuerza cultivada en el amor y regada con lágrimas de resiliencia.
La tierra, finalmente, pertenecía a quienes la merecían, a quienes entendían que el verdadero poder no es dominar, sino hacer florecer. La historia de Helena, que comenzó en las cenizas del dolor y el abandono, nos deja una verdad tan antigua como la tierra misma. La casona del olvido, ese esqueleto de adobe y madera destinado a ser su tumba, se transformó en la cuna de su renacimiento, demostrando que los lugares que el mundo desprecia a menudo guardan los secretos más profundos. Su viaje nos enseña que el verdadero destierro no es la soledad de un páramo, sino la aridez de un corazón que ha olvidado cómo amar y luchar. La supuesta maldición que pesaba sobre aquellas paredes no era más que el eco de la codicia humana, una sombra proyectada por la ignorancia y el miedo. Los verdaderos fantasmas que atormentaban esa tierra no eran almas en pena, sino el recuerdo de la injusticia y la traición. Helena no tuvo que luchar contra espectros, sino contra el monstruo tangible de la crueldad, demostrando que la maldad más temible es la que viste de seda y se sienta en tronos de oro robado. Y el tesoro que desenterró no brillaba con el fulgor del oro, sino con la luz de la sabiduría. No eran monedas lo que la tierra le entregó, sino conocimiento ancestral, la herencia de una mujer que, como ella, entendió que el mayor poder reside en la capacidad de crear vida, donde otros solo ven muerte. Ese diario y esas semillas eran un legado incalculable, una riqueza que no se puede robar, pues se lleva sembrada en el alma y florece en las manos. La fuerza que movió montañas, que partió la tierra estéril y que enfrentó a la tiranía, tuvo un solo nombre: el amor de una madre. Cada golpe de azada, cada gota de sudor, cada noche en vela, fue una oración por el futuro de su hijo. Fue el latido de Mateo en su vientre lo que la mantuvo en pie, la promesa de su existencia lo que convirtió el miedo en coraje y la desesperación en una determinación inquebrantable, la fuerza más poderosa y primigenia del universo. Así, la lección final de esta jornada es clara y resonante. La verdadera riqueza no se mide en hectáreas ni en pesos, sino en la fortaleza del espíritu y en el conocimiento que nadie nos puede arrebatar. Helena nos demuestra que a veces es necesario perderlo todo para descubrir lo único que realmente importa: nuestra capacidad de sembrar esperanza en el suelo más duro y de cultivar un futuro con nuestras propias manos, incluso cuando el mundo entero nos ha dado por vencidos. La justicia, en esta historia, no llegó con el estruendo de un tribunal ni con el filo de una espada, sino con el susurro de la verdad contenida en unas páginas amarillentas. La derrota de Doña Inés fue poética y definitiva, pues fue vencida por la misma tierra que despreció y humillada por la mujer que intentó destruir. Su soberbia fue el veneno que la cegó, impidiéndole ver el milagro que florecía a sus espaldas, un milagro nacido de la resiliencia y la dignidad. Quizás todos tenemos una casona del olvido en nuestras vidas, un lugar de dolor, un recuerdo de abandono o un miedo que nos paraliza. La historia de Helena nos invita a mirar esas tierras áridas no como una condena, sino como una oportunidad. Nos susurra que, incluso en el rincón más oscuro de nuestra existencia, puede yacer oculta la semilla de nuestro más grande florecimiento, esperando pacientemente el toque del coraje y la persistencia. Si esta historia tocó su corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde cada relato es un homenaje a la indomable fuerza del espíritu humano. Dale me gusta si crees en el poder de la resiliencia y comparte este mensaje de esperanza con alguien que necesite recordar que después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. Queremos que nuestra comunidad sea un refugio de inspiración y fortaleza para todos. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. ¿Qué representó para ti la lágrima del desierto? ¿O qué sentiste en el Poesiéndote momento en que Helena finalmente enfrentó a su verdugo con la verdad en sus manos? Cada perspectiva enriquece esta historia y nos conecta a un nivel más profundo. Queremos leer tu historia.